Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Suena ahí el manamaná que identifica que ya está con nosotros Arturo López Valerio y el Martes Tecnológico en este episodio número 35 de la 9ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Hoy estaremos conversando sobre dimensionando el impacto de la inteligencia artificial. En el episodio de hoy vamos a explorar las implicaciones transformadoras de la inteligencia artificial generativa en la economía global, basándonos en un exhaustivo informe de McKinsey & Company. Junto a Arturo López Valerio Manamaná, vamos a desglosar cómo esta tecnología emergente podría inyectar billones de dólares en valor económico a escala mundial. Adelante. Así mismo, gracias Carlotti. Fíjense, hoy estamos, yo mismo, si tú me preguntas, los temas de inteligencia artificial me tienen ya agotado. Sí. Esperando que... Sí. Estoy esperando otro tema. Lógicamente hay que esperar que Apple en el evento del 15 nos presenta algunas cosas nuevas. A ver si salimos de este loop. Pero recomiendo a la audiencia, antes de profundizar, que puedan contextualizar, porque cuando uno se cansa es de la saturación de las mismas palabras. Hay un libro de Kate Metz que se llama Genius Makers. Se los recomiendo porque es la historia del proceso en cómo desde más de 50 o 60 años se está construyendo este movimiento de inteligencia artificial. Y esta tendencia que salió súbita de OpenAI y todas estas tecnologías, lo que puedo decir luego de leer el libro, que fue un pique. Entonces tenemos esta revolución porque simplemente un grupo de investigadores querían sacar al mundo lo que habían hecho y rápido. Y había un gran debate en la comunidad sobre la ética de ¿debemos sacar esto así? Entonces es interesante cuando tú ves esta campana y dices, espérate, es que estamos en medio de una tendencia porque un grupo quiso acelerar al otro y no tenía otra cosa con que innovar. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, entonces ahora hay que tener más cuidado. Entonces, por eso hay que dimensionar el tema. Hoy vamos a entender cómo está el impacto. Nos vamos a basar en unos datos de McKinsey, porque tenemos 2 trimestres básicamente hablando de inteligencia artificial y cómo esto mejora la productividad. Pero cuando vamos a las empresas, realmente la gente no entiende cómo es que lo va a poner a funcionar. Y cualquiera le llama inteligencia artificial quizá a un algoritmo, a un cálculo, y todo el mundo le está poniendo inteligencia artificial a los productos, a los servicios, pero cuando tú vas debajo del bonete, como dicen los mecánicos, es que tú descubres la verdad. Entonces, eso es inteligencia artificial, ¿no? Inclusive, el origen del motor de OpenAI es DeepMind, y DeepMind, que es el servicio de inteligencia o el laboratorio de inteligencia de Google, no le llamaba inteligencia artificial porque todavía no estamos a ese punto. Entonces creo que estamos en medio de una alaraca mercadológica y lógicamente tenemos que ser tener mucho criterio en esta época antes de desplazarnos hacia un grupo de servicios, sobre todo, y de acuerdo con McKinsey, el potencial, ojo, si usted ha visto el tema de los drafts en los deportes o las promesas en béisbol, hay jugadores que tienen potencial de ser Babe Ruth, en baloncesto Michael Jordan, y al final, después de 2 años, se explotan.
Y es que potencial es algo que puede ser, pero depende de muchas variables de tu entorno y ecosistema. Entonces, McKinsey dice que puede añadir entre 2,6 y 4,4 trillones en pesos, o en español, trillones de dólares, en 63 casos que ellos han analizado de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de trillones, o sea, trillions, serían billones en español, para no confundirnos. En perspectiva, esto es básicamente el Producto Interno Bruto del Reino Unido del año 2021. Y este estaba cerca de 3,1 trillions, que son billones de dólares estadounidenses. Entonces, esta cifra nos indica que realmente hay un recorrido interesante a propósito de este impacto que puede tener en los diferentes sectores económicos. Pero este tema de conectar herramientas, productos, servicios a motores de inteligencia artificial, lógicamente también otros analistas estiman que el impacto de crecimiento que puede generar en los negocios es de un 15 a un 40%. Y esto hay que considerar que las aplicaciones de software son las que están siendo más afectadas, y sobre todo en el área de marketing, que es un acelerador para la potencia de los equipos comerciales y sobre todo los equipos a nivel de comunicación comercial. Esta incorporación, lógicamente, añade entonces una reducción en la cadena de valor, en los procesos, y McKinsey entonces estima que el 75% del valor generado por estos flujos de inteligencia artificial están concentrados en, atención, porque le puede ser útil a la audiencia, operaciones de cuentas, como mencioné, mercadeos y ventas, ingeniería de programas, es decir, de software para acelerar la generación de código, e investigación y desarrollo. Ya para lo demás, lógicamente, se va a necesitar una ampliación, porque tú no vas a dejar que una inteligencia artificial diagnostique a un paciente y otras tareas que obedecen más al estudio y la inteligencia humana. En su investigación, McKinsey presenta 63 casos prácticos, como mencioné, en 16 funciones comerciales diferentes, y en la cual la consultora identifica que esta tecnología genera resultados tangibles en la economía actual. Entre los ejemplos que incluye la capacidad de la inteligencia artificial generativa, que es lo que está de moda en los últimos 6 meses, prácticamente lo que es más fantástico, y quizá los desarrolladores de software están tratando de aprovecharlo mucho más, es la capacidad de poder generar código de programas a partir de indicaciones de lenguaje natural. Y eso, además del famoso texto de redes sociales, que creo que cada post que veo últimamente está generado por una inteligencia artificial, o asistido, para ponerlo de manera elegante. La realidad es que existen sectores como la banca, la tecnología, que pueden poco a poco ir añadiendo estos elementos generativos a su cadena de valor, y se estiman con valores adicionales entre 200 y 340 millones de dólares. Pero todavía esto está por verse. Pero esto lo vamos a seguir continuando después de la pausa. Así es, pausamos y volvemos en breve con más de Mana Mana. Martes Tecnológico. Mana Mana. Mana Mana. Continuamos con este episodio número 35 de la 9ª temporada del Martes Tecnológico con Mana Mana, Arturo López Valerio. Hoy estamos conversando sobre dimensionando el impacto de la inteligencia artificial. Continúe usted. Gracias, Carlotti. Fíjate, aquí hay un elemento, como mencionamos, del crecimiento de la aplicación o la adopción de estas herramientas de inteligencia artificial generativa en sectores como la banca y la tecnología, pero que actualmente no van a generar tanto impacto como se prevé, porque supone una plena automatización de los diferentes flujos dentro de una organización, y todavía esto se está llevando con pinzas.
se pueden utilizar para, por ejemplo, procesar conversaciones de servicio al cliente y una serie de elementos que ayude a quizá reducir la volumetría y el entendimiento de la data acumulada por una institución, pero no va a sustituir en pleno la asistencia o la toma de decisiones. El sector minorista también, y cuando nos referimos a esto es el retail, también el de los bienes y consumos envasados, tiene un potencial por el uso de estas tecnologías para determinar elementos tanto en las tiendas como en los procesos de fabricación, entre unos 400 y 600 millones de dólares al año, estima McKinsey, pero a propósito de esto, todavía estamos viendo más habilitación de herramientas como Machine Vision y otras características dentro del árbol de lo que es estas tecnologías llamadas de inteligencia artificial, pero de nuevo, todavía son componentes donde no hay una decisión de una inteligencia per se, sino herramientas que habilitan y alimentan una inteligencia. Esa es la diferencia para que lo tengamos en cuenta y entendiendo que un software que estamos evaluando al día de hoy tiene inteligencia artificial, al final lo que tiene es una porción de lo que se permite actualmente. Conversaba con un consultor ayer en la tarde que estaba embarcándose en un gran proyecto y hablábamos sobre el impacto de las herramientas que diferentes organizaciones tienen que incorporar en sus proyectos. Y a la verdad, y es una realidad en el mercado dominicano, aunque hagamos un diseño funcional de una empresa por el libro, en buen dominicano, la realidad económica nos atrapa. Y es que muchas empresas locales empiezan a comprar software enterprise, y este software enterprise, que es para organizaciones grandes, si yo traslado físicamente esa empresa dominicana y la muevo hacia donde realmente se usa ese software empresarial, que puede ser Europa, Estados Unidos, etcétera, vemos un sobredimensionamiento, porque esas operaciones pueden funcionar con un software de mid-tier. Entonces, eso significa un software de mediana empresa. Entonces, ese vicio, que lo veo durante décadas acá, y sobre todo en mi carrera profesional, me da de notar el sobreuso de herramientas. Entonces no hay presupuesto después para habilitar los flujos que son importantes. Entonces, atención, empresario, tenga cuidado de sobredimensionar, porque a veces quizá usted se ve muy grande, usted se ve director, vicepresidente también, pero la realidad de su organización no se compara con lo que se está instalando. Entonces después tenemos el software a la mitad. Después tenemos herramientas habilitadas con inteligencia artificial, pero no nos da el presupuesto para tener la laguna de datos que va a alimentar a la inteligencia artificial. Entonces esto se vuelve una dicotomía, porque es un mercado que va a estar generando muchísimo dinero para el 2030, es decir, estamos hablando de 4,31 billones, o sea, son 4,31 trillions of dollars, y aparte de todo este potencial, de nuevo, el potencial se ve atrás de cuando uno lee el reporte de McKinsey con la capacidad de la organización para cambiar la naturaleza del trabajo, mejorar las capacidades de los trabajadores al automatizar las actividades, porque aunque estas herramientas aceleran hasta el 60% del tiempo dedicado por los colaboradores, es decir, usted va a tener gente que le va a poder reducir la cantidad de tiempo que trabaja hasta un 60%. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted se va a reorganizar después de ahí? Usted va a tener personas mirando para arriba, literalmente. ¿Cómo está preparada la organización? ¿Va a hacer despidos? ¿Va a esto significar una ralentización de la productividad? Porque la gente va a estar como supersónico. Y quizás lo estoy trayendo a colación por este mismo problema del dimensionamiento. Si usted acelera, y lo he vivido en diferentes empresas, si usted acelera demasiado, la mentalidad y la cultura todavía, y sobre todo a nivel local, no está preparada. Entonces, en vez de hacer un bien, va a hacer un daño, porque el empleado va a considerar que tiene que hacer menos. Y es al revés.
cuando usted acelera tareas primitivas, tareas básicas, tareas repetitivas, le está pidiendo al recurso que piense más. ¿Cómo está la organización, sobre todo a nivel de gerencia, esperando que un colaborador le dé feedback cuando las relaciones son verticales y los juegos de poder son pesados, lamentablemente, que se sienten hasta en la entrada de cualquier organización, arrancando por el parqueo? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Y sobre todo, que cuando entendemos que el lenguaje natural es el futuro, que es la habilidad necesaria para las actividades que constituyen el 25% del tiempo laboral total, prácticamente tú vas a tener flujos donde no hay que hablar, porque literalmente están funcionando o pueden funcionar a futuro en automático. Entonces, pero, perdón, Arturo, oyéndote hablar de la parte de la gente mirando hacia arriba y todo, yo creo que hacer una reingeniería de toda la empresa pudiera resultar muy beneficioso, aunque tú mantengas tu personal, porque hay muchas otras cosas en las que te puedes ahorrar dinero, electricidad, hasta café, o sea, de café hasta electricidad, hasta muchísimas otras cosas. Incluso eso puede servir hasta de incentivo a algunas empresas para los empleados. No sé si viéndolo yo de este punto de vista, funcionaría. No, funciona, pero de nuevo, si retrocedemos quizá unos 2 minutos hacia atrás, básicamente lo que estoy diciendo tiene que ver cómo tú te contextualices. Okay. Si tú tienes el sombrero de la empresa que tiene que tener metraje, tiene que tener influencia vertical, tiene que tener una serie de requisitos que este mercado te requiere a nivel de BAM, que le encanta a nuestro amigo Carlos, bulto allante y movimiento, lógicamente esto ataca el corazón de ese tipo de cultura. Entonces, lo que estoy diciendo, si usted tiene ese tipo de cultura y no la va a cambiar por ahora, tenga cuidado, porque usted puede dañar algo que quizá a usted le funciona, y no es culpa de la inteligencia artificial, ni de los programas que incluyen alguna función, sino que hay que entender, y no lo digo yo, lo dice McKinsey, que en términos de la viabilidad económica, los plazos de difusión de estas tecnologías, se estima entonces que aproximadamente la mitad de las tareas laborales podrían ser realizadas por máquina en algún momento entre 2030 y 2060. Y el punto medio es 2045. ¿Estamos lejos para eso? Claro que sí, pero es un indicativo porque hay empresas ahora que requieren menos personal, gracias a estas tecnologías ahora, que son las empresas de comunicación, de marketing, las empresas creativas y todas las que están aprovechando esta tendencia en el marketing. Pero eso no implica que son empresas pequeñas, porque tengan 2 gente y utilicen aceleración de inteligencia artificial. Eso no implica que no facturen. Y ese es el cambio del paradigma actualmente. Y es lo que quiero esta mañana traer para apelar a ese concepto. Hay que dimensionar el impacto de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hay que entender que estamos arrancando esta era de la inteligencia artificial generativa. Aunque estemos agotados, Carlotti, esto apenas comienza. Yes. Y es la emoción en torno a esta tecnología es palpable, porque lógicamente trae muchos beneficios y los proyectos pilotos que se han visto son prometedores. Lamentablemente no tenemos casos en concreto en República Dominicana, eso lo hablábamos con unos colegas también, pero en la medida que esto se vaya volviendo más aceptado y más tangible, los líderes empresariales, como sobre todo los diseñadores de política pública, van a enfrentar muchos desafíos, de nuevo, por el estilo de gestión. Vamos a permitir esto le va a representar a todos, incluyéndonos, una cuota de sacrificio. Sobre todo, entender que la fuerza laboral, y esto lo decíamos el otro día en otro capítulo, en otro episodio, que reconsideremos los procesos fundamentales del flujo empresarial y también la actualización de habilidades, que es el reskilling. Debemos ponernos ahora, antes de habilitar un proceso inteligente, habilitar entonces estas
estos skills, este conocimiento sobre estas tecnologías nuevas en la base del personal para que sepamos hacia dónde van a gestionar su cambio profesional. Y esto es lo más urgente. Es como cuando hablamos de la mitología griega y vemos la historia de Prometeo, que brindó el don del fuego a la humanidad. Entonces, lo veo igual. Las empresas tienen la responsabilidad ahora de encender sus llamas propias y de innovación, precisamente para impulsar el crecimiento. Entonces, no nos podemos quedar, está la inteligencia artificial ahí, sí, tenemos que transformarlo eso en una solución para el negocio per se, que genere crecimiento tanto a los empresarios como a los colaboradores que están dentro, porque es de la única manera en que las organizaciones van a navegar esta era de la inteligencia artificial generativa. Gracias, Carlota. Gracias, Arturo. Terminamos con una reflexión de la semana. Está muy claro que la inteligencia artificial va a afectar a todas las industrias. Creo que todas las naciones necesitan asegurarse de que la inteligencia artificial sea parte de su estrategia nacional. Todos los países se verán afectados. Esto lo dijo Jensen Huang. Es un empresario multimillonario estadounidense nacido en Taiwán, ingeniero eléctrico y cofundador, presidente y CEO de NVIDIA Corporation. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.